Bienvenidos sean a un viaje al misterio y lo desconocido. En este video exploraremos un sitio arqueológico abandonado que alberga cientos de huesos y restos humanos expuestos, envueltos en un aura de brujería y rituales oscuros. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de este enigmático lugar donde cada hallazgo nos acerca a las prácticas esotéricas de ciertas civilizaciones. Prepárate para una experiencia fascinante y a la vez perturbadora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Sé que han pasado muchas lunas, pero por fin estamos de vuelta. Y no estoy solo, estoy con mi amigo Oscar HM. ¿Qué tal, Oscar? Todo bien, más que todo emocionado, ¿no? Por esta aventura. Yo creo que va a ser única, ¿no? Sí, estamos en Cañete, al sur de Lima, kilómetro 135 para ser más exacto, justo en el óvalo del distrito de San Luis. Vamos a ver qué nos espera. Prepárense, porque lo que van a ver a continuación realmente los va a sorprender. Estamos en lo que es el óvalo de la Municipalidad de San Luis de Cañete. Este es el centro de información turística de la municipalidad, ahí en esa caseta blanca. El camino que tenemos que recorrer para dirigirnos hacia un cerro llamado Cerro de Oro es este de aquí, y luego tendremos que subir hacia esa montaña. Un saludo para mi amigo José de Atrépate. Y nos juntaremos pronto en un próximo video. Una aventura nueva. Donde hay huesos bastante. Esta ruta me voy. Ya, mami, listo, gracias. No, pues no vas a decidir eso. Ya, mami, gracias. ¿Hay alguien que cuida ahí tal vez que esto? ¿O es libre? Sí, no, pero igual puedo ingresar normal. Ya, mami, listo, gracias. Por acá. Por ahí, ya vamos. Miren, camino hacia el Cerro de Oro a la cima, hemos encontrado esta pintoresca vivienda con motivos, dibujos estilo antiguo. Es estilo Wari. Por los de esto, ¿no? Por Es ese iconografía Wari. ¿Y por qué? Sucede que la cultura que se asentó aquí en un principio, anteriormente a los huarcos, fue la cultura Wari. Posteriormente llegaron los huarcos y finalmente llegaron los incas, quienes buscaban conquistar el valle. Claro, y algo curioso no es solo en esta casa. Me estaba percatando que también por allá y por la parte de allá abajo. Porque los huarcos no solamente se extendieron aquí en San Luis, sino prácticamente desde la costa en Cerro Azul hasta Imperial Cañete. Y Bueno, también parece como que si un niño lo hubiera hecho, algo así. si alguien tiene esa información, por favor, caja de comentarios, ya saben. Vamos a ver el cartel de bienvenida. Bienvenidos a Cerro de Oro. Sin embargo, abajo decía Cerro del Oro. Del oro. Lo que pasa es que hay cierta controversia con respecto al nombre. Algunos piensan que aquí hay minas de oro. ¿Será? ¿O es que lo pusieron ese nombre porque es una historia antigua, ¿no? Entonces, como una forma de decir es algo maravilloso este lugar y tiene mucho valor, ¿no? Podría ser. Sí, es válida también esa opinión. Yo pensaba también que podría ser por el hecho de que en este lugar era un cementerio prehispánico y aquí sepultaban a personas notables de ese tiempo, con todas sus pertenencias, incluido... Joyas de oro. Exacto. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿quiénes le pusieron Cerro del Oro a este lugar? Los que encontraron, ¿no? Las cosas. Encontraron oro. Claro. Hay advertencia de no salir del sendero y de no botar basura. Tenemos un aviso y sin embargo las personas, mira, no respetaron ya que podemos ver huellas. No había, creo, la necesidad de cruzarse, ¿no? Ya que hay un aviso por algo. Sí, y no solamente han sido personas de a pie, mira. Ya. El hecho de que no haya que salirse del sendero se debe a que es un cementerio y posiblemente si uno pisa en falso puede pisar en un lugar que se puede hundir, puede haber una tumba ahí, un cielo. No solo ahí. No, Miren no. la Mira este de cantidad. acá, mira, ¿qué es No esto, son amigos? restos de hierba, no son restos de madera. Cráneos en mayor cantidad. No, en absoluto. Impresionante, Ya impresionante. podemos encontrar Bien, por acá podemos apreciar más osamentas. huesos. Huesos. Aquí podemos encontrar un fémur Wow. enterrado. Parte de una cadera. Llegamos. Cráneos. Ay, Aún miles y apreciamos miles de huesos. los cabellos de ese cráneo. No solo huesos, sino que también hay Y están dentro
de una cavidad, producto de huaqueo, lamentablemente. No estamos tocando nada y no vamos a tocarlo, por respeto. Tú mira la cantidad de cráneos. Telares, miren. Telares antiguos, más que todo por la contextura que se puede apreciar. Mira, el tejido que han realizado es realmente antiguo, ¿no? Y aparte este de acá es, yo creo que algunos le conocen como, bueno, en el Cusco le conocen como la tela de Baeta, creo. Y al parecer esto creo que es restos de sangre. Esto es patrimonio y que esté así tirado de cualquier manera. Y mira todo esto. Todos los huesos que se puede apreciar. Y sí, al llegar yo pensé que esto era basura. Pero no es basura. Son miles y miles de restos óseos, ¿no? He estado escuchando o he estado averiguando así de que este lugar probablemente también no solo serían los restos óseos de la antigua civilización, sino que también podría ser recientes, ¿no? Claro, ya que hay miles y miles de huesos, entonces yo creo que si lo dejan ahí y llega prácticamente a descomponerse, entonces sería como una mezcla más de los restos que podemos apreciar, ¿no? El hecho de que el lugar se encuentre no solamente plagado de huesos, sino de papeles y botellas, se debería a que aquí vienen a realizar trabajos de hechicería, de magia negra, de brujería, amarres. Hemos encontrado un cráneo y abajo hay una fotografía que no quiero tocar con un nombre. Posiblemente alguien ya vino aquí y removió ese trabajo de hechicería. Ya, y mira, José Luis, mira este de acá. Este es una vasija. Son restos, ¿no? De una vasija. Mira. Por esta parte, por ahí, podemos apreciar. Restos de vasija. Y yo creo que, mira, estos han sido sepultados de forma, como se les conoce, ¿no? Momificados. Mira, por acá se puede apreciar una pequeña soguilla podría ser, con lo que cubrieron, ¿no? Ojalá. Y ahí hay dedos. Sí, son falanges, tienes razón. Y obviamente ahí se ve la construcción o una parte de la construcción de este cementerio. O lo que queda de él. Que aún se conserva ciertas partes del muro de la fortaleza y notamos que han sido vilmente vulneradas. Han hecho forados, huecos, excavaciones en los muros buscando el premio mayor. Y es bastante ancho, se podría decir, ¿no? Toda la construcción es bastante gruesa. Todo alrededor es grueso, ¿no? Sí. Y ese de acá no se sabe, ¿no? ¿Por qué es que lo han excavado? Abajo era el cementerio del pueblo y en la parte alta, como lo solían hacer los antiguos, el cementerio para las personas notables. ¿Dónde está el premio mayor? En esta parte, ¿no? Sí, porque mira, al fondo todavía se ve parte de la construcción, pero ya es un poco más grande los adobes. Este es lo que han utilizado. En algunos son así circulares y en otros son así medio rectangulares. Sí, pues debe de ser que algunos se han ido desgastando también con el paso del tiempo. Como era antiguamente el sector residencial de las personas pudientes de la época, Oscar. Y también era un lugar donde se encontraban, yo creo que este era como un lugar donde se producían las cerámicas, ¿no? Así es, zona de descanso, de preparación de alimentos, cocina. Era la zona residencial, la zona de viviendas. Increíble, pero la construcción que realizaban en ese entonces, ¿no? Sí. Bueno, Oscar, el video ha llegado a su fin. Muchas gracias por estar aquí, por colaborar conmigo en esta producción. Tus redes sociales, amigo Oscar. Bueno, me encuentran tanto en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Oscar HM, todo mayúscula. Y pues encantado más bien, José Luis Explora, por acompañarme también a este lugar, ¿no? ¿Qué te pareció el lugar? ¿Impresiones? Magnífico, magnífico. Es una experiencia bonita, ¿no? Conocer así lugares más que todo de acá de Perú. Redes sociales mías, José Luis Explora, en todas las plataformas. Y ya sabes, atrévete a explorar.